La tribuna de quienes no esperan que las soluciones caigan del cielo o del gobierno de turno. El radar de los barrios con Jesús Torrealba. Regresamos al radar de los barrios. Estamos con los activistas del tema ambiental. Estamos en compañía de Cristina Mamonde, de Una Montaña de Gente. Estamos también con los trabajadores de Imparques, nuestra amiga Marlene Sifontes, nuestro amigo José Matute. Y también tenemos a Alexander Luzardo, quien nos estaba prácticamente dando una clase a propósito de en qué condiciones se estaba en este país a finales de los 90, desde el punto de vista de lo que eran las reivindicaciones que la sociedad venezolana estaba planteando en materia ambiental. Alexander, en este momento, ¿no? 15 años después, ¿cuál es el saldo? Porque, por ejemplo, los venezolanos estamos acostumbrados a situaciones como la que tenemos en materia de embarazo adolescente, que tenemos la mejor legislación del mundo, pero también los peores resultados. Antes de la respuesta de Alexander Luzardo, vamos a tener el placer, prácticamente el honor, de escuchar la voz de Mayraleno Cortés. Mayraleno Cortés es de la organización Cuyujaní del Alto Caura. Desde allá nos va a hablar Mayraleno Cortés, quien es una persona, bueno, del sitio, del lugar vinculado a las comunidades indígenas. Él mismo pertenece a la etnia Yecuana Sanemá. Señor Mayraleno Cortés, bienvenido al Radar de los Barrios. Díganos con sus propias palabras, ¿cuál es la situación ambiental allá en el Alto Caura después de tantos planes supuestamente instrumentados por el gobierno, los llamados planes Caura, para supuestamente combatir la minería ilegal y disminuir la contaminación mercurial? Le escuchamos. Ante todo, muy buenos días, amigos y amigas todos y todas. Sí, bueno, justamente en este momento, hace rato estaba reunido con algunos amigos y algunas personalidades de la zona, bueno, justamente tratando de un poco buscando la posibilidad de buscar solución al respecto, ¿no? A la pregunta que usted hace, ¿no? Bueno, la situación en este momento, a partir de 2006, es cuando entramos, bueno, las comunidades de allá de la zona del Caura, entramos a esta situación con la incorporación de los mineros ilegales en la zona. Y bueno, cuánto nosotros hicimos las denuncias ante el Estado, en todas las instancias, Ministerio del Ambiente, a nivel local, regional, nacional, y ante la Contraloría General de la República, Vicepresidencia, todas las instancias que tienen que ver con esta materia. Nosotros hicimos llegar, una vez que la zona del Caura entra en esta situación. Imagínate, en el Caura recaen 5 figuras de la BRAE. Entonces, a pesar de que esos 5 figuras están están ahí, se encuentra la zona con esta situación. Entonces, fíjese, en el 2011, yo en Caracas también en el 2012 también hice una denuncia. Hubo un evento, foro sobre la minería en la región guayana. También hice una denuncia pública al respecto, y el cual tampoco hubo una respuesta. Pues bueno, en todos los sentidos no ha habido una respuesta al respecto de la situación que estamos pasando. Bueno, y lamentablemente, bueno, nosotros, las comunidades indígenas, estamos pasando por esta situación, ¿no? A pesar de que, bueno, y nosotros decimos, los pobladores de la zona, decimos que es un fracaso del plan Caura, porque
el Plan Caunas, saben que es un programa del Estado que era para minimizar el problema de la minería en la zona, y a pesar de que hubo ese plan, bueno, no hubo una contundencia para sacar a los mineros. María Leno, muchísimas gracias. Era la voz de María Leno Cortés, indígena de la etnia yecuana Sanemá, activista ambientalista, que nos dio un panorama de lo que es este drama ambiental allá en el Alto Caura desde la perspectiva de sus pobladores originarios. Bueno, mucho dolor, sobre todo saber que a estas alturas no solamente no se ha resuelto el problema, sino, repito, elementos militares que deberían ser parte de la solución, al parecer son parte del problema. Ya estábamos comentando aquella situación en la que unos indígenas venezolanos tuvieron que aprender a unos militares que estaban haciendo explotación ilegal de una mina de oro. Eso fue un caso que le dio la vuelta a Venezuela y al mundo. Y más recientemente tenemos el caso lamentable de este sujeto del AMPA común llamado el Gordo Bayón, que bueno, era un capo del AMPA allá en Guayana, apareció acá en Caracas fungiendo como mediador en la discusión del sindicato SUTIS con el gobierno nacional, o sea, operando en Miraflores como un gran señor. Lo asesinó un rival al parecer, y a raíz de eso se supo que el Gordo Bayón, así como otros capos del AMPA en Guayana, tienen conexiones con la mafia del oro porque prestan protección o están involucrados con ese negocio. Entonces, repito, qué dolor saber que a estas alturas no solamente no se ha avanzado, sino que se ha retrocedido de manera sustancial en esas áreas. Y sobre eso estábamos a punto de reiniciar nuestra conversación con Alexander Luzardo. Alexander, decíamos, tenemos unos bellos derechos ambientales estampados en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. En términos de la vida real, ¿cuál es la situación hoy, 15 años después de aquel sueño, de aquella posibilidad? Bueno, lamentablemente los objetivos han quedado en el camino. No se han cumplido aquel programa ambiental del 26 de noviembre de 1988. Y los derechos ambientales constitucionales prácticamente han sido desconocidos, violados por el propio Estado. Porque en Venezuela el principal contaminante es el propio Estado. Es PDVSA, son las llamadas empresas básicas de Guayana, que son insustentables por razones incluso ambientales, por los pasivos ambientales acumulados allí, hacen inviable económicamente y cualquier proyecto social. En los términos como está concebido, el proyecto minero destruiría simplemente, o está destruyendo, la base de recursos hídricos y los bosques. O sea, si se expande el proyecto minero, destruye el proyecto hidroeléctrico del país. De allí la gran contradicción que el proyecto Guayana debe ser redefinido totalmente bajo la concepción de la sustentabilidad, porque el modelo de desarrollo no es esa sarta de errores concebidos de orden conceptual, teórico, político, el llamado plan de la patria, el plan económico social de la nación, que es una suma de extractivismo petrolero minero, es fundamentalmente petrolero minero. Entonces, ¿qué ha sucedido? Que la institucionalidad ambiental ha colapsado. El Ministerio del Ambiente ha perdido todo su liderazgo en el gabinete, prácticamente no existe. Se le ha quitado fuerza a Imparque, que era una institución importante y modelo que administra más del 15% del territorio nacional, que son parques nacionales y monumentos naturales. Entonces, un ministerio tan importante, que fue el primer ministerio creado en América Latina, y uno de los primeros del mundo. En el año 1977 se crea el Ministerio del Mundo. Y bueno, y corresponde al mérito, a la gestión, a la primera presidencia del expresidente Pérez. Sí. Bueno, que fue producto de un gran movimiento. Entonces hemos retrocedido en materia ambiental. No se ha creado un nuevo parque nacional. Los últimos parques nacionales fueron creados en Amazonas. El Parima Tapirapecó, la Reserva de la Biosfera, que es otra figura distinta. El parque, los parques correspondientes al Delta del Orinoco, esos fueron los últimos parques nacionales. Luego no se cría. Entonces se quieren destruir los parques creados desde el año 37. Se promueve la invasión, las ocupaciones indebidas.
hasta la construcción de viviendas. O sea, porque hay un criterio que está presente, la idea de una geopolítica de la destrucción a la cual le opusimos siempre, la tesis de la geopolítica ambiental. Y el presidente Chávez nunca comprendió, porque él creía, y lo dijo en aquella intervención en el 2007 cuando hablaba de la geometría, que el territorio en gran parte era un espacio vacío. Y no es un espacio vacío, los parques nacionales son espacios llenos de vida, de biodiversidad, de recursos hídricos. Esa concepción del militarismo brasileño, de las dictaduras del Cono Sur del 70, era que el territorio amazonas era un espacio vacío y había que ocuparlo. Y los indios eran un obstáculo. Eso es lo que está presente en ese genocidio programado, porque todo genocidio implica una programación. En el caso de Perijá también, de esa gran reserva hídrica ecológica del estado Zulia, y que está asignado en la lucha defendida por la Sociedad Homo y Natura desde hace más de 27 años. Ludwig Portillo, que es un gran luchador. Ese gran luchador, que es un hombre adscrito más al proyecto político. Y perseguido por ellos mismos. Pero ahora están persiguiendo a los indígenas. Entonces yo denuncio aquí, me sumo a la denuncia de que se está auspiciando una matanza en Perijá, en la sierra de Perijá. Por lo tanto, tenemos que decir que lamentablemente el país está en deuda. La llamada quinta, ahora sí vamos a usar, tiene una deuda ambiental que se suma a la anterior, los 15 años, a lo que ya existía como problema. Entonces, realmente hay una crisis ambiental porque están en peligro los parques nacionales de la cual depende el agua del país, los recursos agua, el recurso hídrico. Para ponerles un ejemplo, no hay Guayana si previamente, no hay proyecto Guayana si previamente no se decretaba la protección de la cuenca, el Caroní, el aprovechamiento que fue tomado como modelo el Valle del Tennessee en Estados Unidos, y eso lo dice incluso Betancourt en su libro Venezuela, Política y Petróleo. El gran proyecto Guayana fue procedido por la idea primero de proteger aquella gran cuenca, que de una fortaleza hídrica y también ecológica. Entonces, si vamos a destruir la cuenca del Caroní, el Caura, que era la última cuenca virgen del planeta, bueno, en los últimos 15 años se ha producido la ocupación, la inversión, la promoción de la minería. Y yo quiero, con esto, pues, no hay minería sustentable como lo sostuvimos en Imataca. Ni siquiera la pequeña minería en aquella zona, que puede ser circunscrita a determinadas áreas por razones de sobrevivencia, pero no promovida la ocupación de las cuencas estratégicas del país y los bosques. Los bosques son fundamentales en el caso del Gran Sur, de Amazonas, de Bolívar, también el Delta, donde hay proyectos también, y en el otro extremo, en la Sierra de Perijá. Por cierto, me dijeron también que en Altamar, en el Táchira, están promoviendo también la construcción de viviendas. Imagínate tú. Bueno, vamos a cerrar el programa de hoy con la voz de Cristina Bamonde, de Una Montaña de Gente. Cristina. Muchas gracias, Chu. Gracias a todos por habernos escuchado, y llegada la hora de decirles hasta la próxima, que será, si Dios quiere, el miércoles 16 de julio. Les invitamos a estar siempre pendientes de esta gran red de movimiento ciudadano pro defensa de las áreas naturales, porque estamos por fuerza llamados a trabajar todos juntos, porque todos somos socioambientalmente corresponsables. Y como decía hace rato el doctor Luzardo, y nosotros le acompañamos en esta afirmación, el agua no nace en las tuberías, sino en las cuencas. Y para que haya cuencas hay que tener árboles. Y eso depende en gran medida, no solo de un marco legal perfectible, por supuesto, pero que es maravilloso, pero es una letra que no se está respetando. No solamente depende de que exista este marco legal, sino también de que los ciudadanos lo conozcamos y lo hagamos valer y respetar, respetándolo, por supuesto, nosotros en primera instancia, todos y cada uno de los habitantes de este país. Próximamente estaremos tocando temas de afectaciones en el monumento Pico Codazzi, también de unas irregularidades observadas, constatadas en el Parque Recreacional Agustín Codazzi en el estado de Aragua, casos también observados con respecto al Parque Nacional San Esteban,
cuyo sector Pitiguao está siendo invadido. Justamente de esto hemos hablado el día de hoy, el tema de las invasiones. Pica se extiende por todas las áreas naturales protegidas, entre comillas, de Venezuela. Y el caso de la zona protectora del Parque Nacional San Esteban, ligado a que en manos privadas se mantuvo un estado de conservación del río San Esteban, y sin embargo actualmente está en peligro porque se pretende invadir un área para efectos de explotación agrícola, y esto contaminaría el río San Esteban, que es única fuente de agua para al menos 5 o 6 comunidades. Hasta la próxima. Gracias. La voz de Cristina Amonde, de la organización no gubernamental Una Montaña de Gente. Yo cierro con un mensaje de unidad dirigido básicamente en este momento a mis amigos, mis hermanos, que en alguna vez se sintieron convocados, llamados por la propuesta política formulada por el señor Hugo Chávez, y que vieron allí una bandera de redención social y también una bandera de lucha posible por derechos ecológicos. Yo los he visto y los he acompañado. Yo estuve en la Plaza Bolívar junto a Luzbi Portillo y los indígenas cuando vinieron acá hace unos años. Recuerdo, yo era Barreto, alcalde, y mandó a unos sapos, a unos tipos de la policía política para que nos tomara fotos, y después las publicó en una rueda de prensa. Bueno, y después estuve también muy cerca de diversos procesos antes y después de la muerte del cacique Sabino Romero, y vi cómo los muchachos chavistas de las universidades iban acompañando las caravanas que iban a apoyar a los indígenas, y eran reprimidos por la fuerza pública, y eran reprimidos por sujetos que eran mandados por los altos mandos políticos que están en connivencia con oscuros intereses económicos que están allí haciendo negocio, allá en la sierra, allá en Machiques, allá en Perijá, también en el profundo sur venezolano. Entonces, vamos a ser serios, ¿vale? Vamos a ser serios. Esos tipos, los dueños del poder político, están en connivencia, repito, con oscuros intereses económicos. Si eso es así, ¿qué impide que la gente honesta, que sea de opositora, que sea chavista, que sea independiente, se una para defender eso que nos es común, que es la patria, que es Venezuela, que es el ambiente, que es este país, que es realmente lo único que tenemos y la única heredad que ciertamente vamos a dejar? Entonces, con ese mensaje, bueno, porque es que si nos ponemos duros, podemos decir más cosas. Podemos decir, bueno, no hay revolución sin estudiantes, ¿verdad? Al menos en América Latina. No hay revolución sin clase obrera, ¿verdad? Bueno, esta supuesta revolución ni tiene estudiantes ni tiene obreros. Ahora resulta que tampoco tiene ambientalistas, porque a los ambientalistas y a los indigenistas los persigue, los hostiga, los judicializa. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De todas maneras, repito, mucho respeto por las creencias de cada quien. El llamado es a la unidad y a defender todos juntos porque nos corresponde. Trabajamos para ustedes en nuestro equipo de producción, la inmensa cantidad de gente que nos acompaña en la Asociación Civil Radar de los Barrios. Desde Radio Caracas Radio coordinó en la parte técnica Yelix Adonis, en el control técnico estuvo Jan Bururú Martínez, en la gerencia de información Javier Pereira Díaz, en la gerencia de producción Claudia Camperos, en la dirección general de la emisora Jaime Nestales. Habló para ustedes Jesús Torrealba. Esto es el Radar de los Barrios, detectando problemas, promoviendo soluciones. Hasta aquí esta transmisión de El Radar de los Barrios. Arriba, donde casi nunca está la policía, donde rara vez sube el aseo urbano, donde solo de vez en cuando llega el agua. Allí sigue encendido el Radar de los Barrios, la tribuna de los que se atrevieron a construir soluciones, olvidándose del sectarismo político, porque todos somos venezolanos. RCR 750 AM.